soy Paula y esta es la primera entrevista para Venimos del Huerto, ¿sí? Van a venir todo un seguido de entrevistas súper interesantes. Vamos a empezar viendo diferentes tipos de agricultura y hoy tenemos aquí a Julio Arroyo. Bienvenido, Julio. Hola Paula, bonita. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la entrevista y por divulgar toda esta información tan interesante que puede ayudar a tantas personas a estar y encontrar la salud. Bien, te presento un poquito. Julio Arroyo ha estado durante 30 años siendo agricultor y ganadero en agricultura ecológica y biodinámica. ¿Sí? Hoy específicamente nos vamos a centrar en su especialidad, que es esta agricultura biodinámica. Sabremos qué es, en qué consiste, cuáles son todos sus principios y, y profundizaremos. Hoy en día, Julio es formador y asesor en biodinámica, ayuda a personas a desarrollar todo su proyecto hasta conseguir el sello Demeter. Demeter, ¿verdad? Se llama, Se que es llama el Demeter, sello, sí. exacto, el sello en biodinámica. Bien, ¿y cuáles son, qué es lo que diferencia la agricultura biodinámica ahora mismo de todas las demás? ¿Cuáles son esos principios, esos procesados de los que hablas, que lo diferencian? Pues los preparados biodinámicos. Y luego los calendarios biodinámicos, pero que eso hay mucha gente de otras agriculturas que lo utilizan. Ujú. Hay otros calendarios de la luna. El otro día estuve allí con Pamies y tienen el calendario del francés, el lunario, pero que en el fondo es lo mismo. Pero el más antiguo, el calendario más antiguo es el biodinámico de Mariatun. Y esos preparados, háblanos, ¿qué rol tienen? ¿En qué consiste hacer este preparado biodinámico y qué beneficios tienen sobre las plantas y el suelo? Mira, hay dos bloques de preparados. Unos son los preparados para el montón de compost, otros son los preparados para echar a la tierra o a la masa foliar de las plantas. A los de biodinámica se nos conoce lo de los cuernos, porque cogemos cuernos de vaca, les metemos caca o sílice y lo enterramos una época del año. ¿Y Y eso por luego qué? ¿Qué función tienen los cuernos? los cuernos son en las vacas, es que esto lo cuenta Steiner en el curso, es Ajá. como una antena que recoge información de lo que pasa en esa época del año en la naturaleza. Ujú. Hay un preparado que se entierra de primavera hasta otoño y otro preparado que se entierra de otoño a primavera. Es lo que te he contado antes de empezar. ¿Qué hay en la naturaleza en primavera y en otoño? ¿Qué pasa en la naturaleza en primavera? Las yemas se abren, todo brota y todo se desarrolla. Exacto. ¿Y qué hay en la naturaleza? Sol, calor, Flores, luz colores, y colores. sequedor. Ujú. Tú estás cogiendo información con el cuerno, que lo pasas o al sílice. O en otoño se mete caca de vaca en el cuerno y se entierra. ¿Qué hay en otoño y en invierno? Lo contrario, humedad, frescor, oscuridad. ¿Y dónde está la vida en otoño y en invierno? En el suelo. ¿Dónde está la vida en primavera y verano? En la masa foliar. Ujú. Y tú con estos preparados juegas dependiendo de lo que necesites o para hacer que las plantas se desarrollen y maduren o para hacer que el suelo entre en actividad biológica y el intercambio catiónico y lo que es la capacidad de campo, la actividad biológica del suelo, se ponga en marcha. Si se pone en marcha la vida del suelo, cuando ves tú que lo que ocurre es que las plantas pueden acceder a los nutrientes, porque la microbiota del suelo, la microvida y la macrovida del suelo transforman lo que es la celulosa, la urea, el amoníaco que puede haber o en el estiércol o en las parte de vegetal, la celulosa, lo transforman en nutriente para la planta, o lo transforman en humus, o lo transforman en nitrógeno, en potasio, en fósforo, en magnesio, en calcio, y la planta va a coger aquello que necesita para crecer correctamente. Si tú tienes un suelo con mucha, vamos a decir, con mucho humus, con mucha materia orgánica, no necesitas apenas abonar o nada. Pero en biodinámica, a través del compost, se están introduciendo los otros preparados, que son los que se ponen en el montón de compost, que son plantas sanadoras, milenrama, manzanilla, ortiga, roble, diente de león, valeriana. Todas esas plantas se ponen tratadas de cierta manera en el montón de compost
y estas plantas activan nutrientes. Unas activan el hierro, otras el fósforo, otras el silicio, otra el potasio, otra el azufre, otra el calcio. Que cuando la tierra no está bien equilibrada y no está bien nutrida o bien trabajada, que tiene poca materia orgánica, porque a través de los abonos químicos de síntesis, el NPK, que se conoce por todas partes, con eso lo que hacemos es destruir la estructura del suelo y bajar la materia orgánica. A través del compost y los restos vegetales subimos la materia orgánica. Aunque hablemos de esto, de los preparados y del compost y de la biodinámica y del cielo, no quiere decir que no tengamos que tener conocimientos agronómicos. Es necesario tener conocimientos agronómicos, o para hacer o para no hacer nada. Depende de la necesidad. Y los preparados lo que hacen es activar la vida tanto del suelo como de las plantas. Y como te decía, si tenemos un suelo vivo, que es lo básico en la agricultura biodinámica, el suelo, y tenemos unas plantas que nacen con vitalidad, cuando yo consumo esas plantas, esa vitalidad entra en mí también. Luego, yo estoy tomando alimentos que me alimentan y me dan vida. Me La encanta, agricultura, genial. la agri- Hablábamos con Julio que para abril, ¿no? Para esta temporada que se prepara todo este procesado, haremos otra entrevista también con contenido visual para que se pueda ver ¿no? Y practicar cada uno en su casa. Haremos otra entrevista más específica sobre esto. Sí, ¿vas a decir? sí, que la biodinámica también, para cualquier actividad que se hace, mm, normalmente se tiene en cuenta cómo está la luna en relación a qué constelación. El Porque a calendario través de la lunar. luna viene información y la Ujú, luna mueve todos los procesos que tienen que ver con el agua. Eso se ujú, sabe por las mareas. ujú. Por ejemplo, ¿podrías Y poner algún ejemplo cómo está la luna y qué toca hacer? sí, en el mes hay dos épocas en la luna. Aquí en los calendarios no se habla de las fases de la luna, se habla de las lunas ascendentes y las lunas descendentes. Es lo mismo que te he hablado del año. Hay un momento del año que la luna hace que la savia suba, un momento del mes que hace que la savia suba y hay otro momento del mes que hace que la savia baje. Estamos trabajando con esas dos cualidades lunares. Y aparte de momentos de expansión y de contracción, si yo quiero que enraíce o que se meta algo para la tierra, busco lunas que están bajando y cuando quiero que algo salga hacia arriba, busco lunas que están subiendo. Aparte de eso, la luna cada 2 o 3 días pasa por una constelación distinta y cada constelación activa un elemento. Hay un momento de la luna que está en una constelación de tierra y activa la raíz. Hay un momento de la luna que está en una constelación de agua y activa la hoja. Hay un momento que la luna está en una constelación de aire y activa la flor. Y hay momentos que la luna está en una constelación de fuego, de calor y activa el fruto. Depende qué tipo de planta yo voy a trabajar o qué quiero que esa planta se exprese más correctamente, voy a buscar la luna en relación en qué constelación está, si está en una constelación de tierra, de agua, de aire o de fuego. Es la base del manejo del calendario. Súper, me También encanta es cómo se verdad, une todo, lo del suelo y el cielo, todo se une, ¿no? Lo que decías, el cielo y la tierra. Mm, claro, y cada preparado también tiene relación con un planeta del sistema solar, ujú. porque el lunes tiene que ver con la luna, el martes tiene que ver con Marte, el Vale, miércoles con Mercurio, el jueves con Júpiter. Esto no me lo invento. Cuando hablas de Sundai, de Mondai, de Saturdai, estás hablando de eso. Cada día de la semana tiene que ver con una cualidad planetaria, de los 7 planetas personales. Y cada día de la semana, vamos a decir que tiene una influencia muy específica también energéticamente en la vida del suelo, de las plantas y hasta del ser humano. De hecho, tengo un libro escrito que hablo de eso en concreto. ¿cómo se llama? Así en la tierra como en el cielo. Ujú, qué bonito. Súper. ¿Y hay un clima ideal para la agricultura biodinámica o una especie de terreno o se puede hacer en cualquier lado? La agricultura biodinámica se puede hacer en cualquier lado. Porque la agricultura biodinámica, bueno, de hecho está en todo el mundo, en todos los climas, en climas más tipo desierto como en Egipto,
o climas tropicales como Ecuador o Colombia. Hay agricultura biodinámica en todo el mundo y no hay un cultivo específico para la agricultura biodinámica. Tú la biodinámica la haces en cualquier sitio y no hay un tamaño tan poco específico para la biodinámica. Hay fincas, yo asesoro fincas de 1.000 hectáreas, de 500, como ahora que he estado la semana pasada en un invernadero que hacen un trabajo regenerativo, social y necesitan el sello de METES, que son 6.000 metros de invernadero y que tienen un grupo de consumo que apoya el proyecto y que consumen aquello que producen, es una iniciativa, pero también voy a una finca de cítricos de 350 hectáreas, o olivares de 1.000 hectáreas. Perfecto, o sea que se puede aplicar a todo. Así pues, Ah, pensando en estas personas que quieren iniciarse y aprender y formarse en agricultura biodinámica, ¿cuáles crees que son los beneficios que van a obtener al practicarla? Mira, hay dos beneficios, uno exterior y otro interior. El exterior es que tu finca, si partes de un terreno que está un poco deteriorado y que ha sido maltratado con la biodinámica rápida, puede transformar a que se haga un terreno cada vez más fértil y que tengas, como he tenido experiencias, de que en poquito tiempo, trabajando bien con el suelo, la biodinámica no es una agricultura de no laboreo, de mínimo laboreo, de mucho laboreo. En cada momento tú decides qué es lo que tienes que hacer. No se suelen usar vertederas ni dar vueltas del suelo, pero a veces hay que producir un pequeño caos y hay que pasar un cultivador o una grada de discos o un motocultor en un momento determinado. Yo es tocar lo menos posible el suelo para que no se destruyan las capas ni desestructurar demasiado, pero a veces es necesario, porque yo me he encontrado en fincas que no llevaban sin labrar mucho tiempo de ver los árboles deprimidos, tristes, y he aconsejado pasar un chisel, un subsolador, y han mejorado porque había asfixia radicular. Es que en agricultura biodinámica hay que conocer qué suelo y no hay un protocolo específico y cerrado para nada. Todo es abierto, porque la agricultura biodinámica es la agricultura de la libertad. Tú decides desde el conocimiento y desde tu desarrollo interior y de lo que te pidan las plantas y tu suelo, ¿qué haces? Porque puedes llegar a una interrelación con el mundo natural que las plantas te pueden hablar y tu suelo te puede hablar y decirte lo que necesitas. Esto puede sonar raro, pero es mi experiencia. No, Y no, experiencias de absolutamente. O más sea, gente. hay tanta vida en las plantas que es esa conexión, ¿no? De la que hablas que es el mejor regalo que Las uno puede tener. plantas te hablan, Te hablan igual que los totalmente. animales te hablan. De hecho, Exacto. ya estas cosas se trabajan. Totalmente, totalmente. Por eso no hay que tener una mente cuadriculada y cerrada. Hay que Ujú, estar abierto. ujú, Y lo que parece que desde el intelecto o desde ese pensar que nos han enseñado, eh, ¿cómo diría? Estamos ahí metidos en un mundo que todo lo que tenemos lo queremos generar desde la cabeza y hay que bajar de la cabeza un poco al corazón y escuchar desde dentro, no escuchar desde solo la cabeza. Somos tan intelectuales que necesitamos pesar, medir, contar y tener un conocimiento estructurado y hay que pasar a que en el fondo eso nos sirve de tanto cuando estás trabajando con el mundo natural y cuando trabajas con la vida. La vida es algo en continuo cambio. ujú. Totalmente. Y a través de la observación y de ver la vida afuera, observamos la vida dentro, ¿no? Me ha encantado esto que has Claro, dicho, que hay beneficios exteriores y también internos. O sea, uno como que se une con la propia naturaleza, ¿no? con la agricultura biodinámica, claramente desarrollas una huerta, comes de tu huerta sin ningún problema, Ujú, pero vas a ir desarrollando algo interior que te va a ir sensibilizando para percibir algo más de lo que nos han contado. ujú. Me encanta. Y por otro lado, ¿cuáles crees que serían las dificultades que las personas se pueden encontrar? Si vienes de un mundo muy científico, de un mundo, el mundo normal, de la ciencia natural, de aquello que se pesa, se mide y se cuenta, en agricultura biodinámica te vas a encontrar con la primera dificultad que cuando usas un preparado biodinámico, menos es más.
Y la idea que tenemos de la agricultura es más, es más. Te lo digo por mi experiencia con agricultores. Un chorrito más por si acaso. Y en cambio aquí usas el preparado de sílice y son 3 o 4 gramos para una hectárea, que tienes que dinamizarlo y trabajas con la memoria del agua. Esto Masaru Emoto en su libro de los mensajes del agua más o menos ya te puede dar un camino para entender que a través del agua se está mandando información a la tierra y a las plantas. Y aquí usamos pequeñas cantidades para grandes efectos y eso ya te rompe toda tu estructura mental. ¿Cómo tú puedes entender que menos es más? Que un poquito de una cosa puede hacer un efecto muy grande. Y claro, Es decir, que o podría ser un error pasarse mucho, ¿no? Esa especie de control que a veces sale de que esté todo perfecto, ¿no? No, no es perfecto, es esa conexión, ese tiempo justo, ¿no? En la cantidad justa para encontrar lo que salga, ¿no? sí, sí, yo he ido a agricultores a asesorar en invernaderos de alta producción, todo limpio, todo sin ninguna hierba, y yo les he dicho, no, hay que poner flores, hay que poner Ujú, aromáticas, hay que dejar terreno de biodiversidad, tienes que tener el invernadero como si fuese un jardín, mm, también con flores, no solo claro, líneas de plantas con claro. plástico en el suelo y sin nada. Que esté a Y claro, gusto, la gente ¿no? Que las dice, verduras si estén a me han dicho, gusto. digo, tienes que poner ortiga, tienes que poner milenrama, tienes que poner caléndulas, tienes que poner girasoles. Claro. Y la gente dice, si me han dicho que si yo tengo hierbas es que soy un guarro, lo tengo que tener todo limpio. Y ahora vienes tú y me dices que pongan las ortigas que antes quitaba. Mm, Las ortigas, aparte de eso, te van a servir como insecticida y como fortificante y también como fungicida y para corregir los problemas de clorosis férrica. Claro, es que tienes que empezar a identificar que no hay plantas malas, que todas las plantas que salen salen por algo y para algo y que tienen su función. La mayoría de lo que llamamos malas hierbas son plantas que te puedes comer o son plantas sanadoras. O te sanan la tierra, o te sanan la planta, o te sanan a ti. No hay malas hierbas. no hay malas hierbas, exacto. Todo Hay tiene su aquellas función. hierbas que a ti no te interesan Que que no te estén o que interesan, no te exacto. gustan. Claro, 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 claro. Pero todas las hierbas vienen a equilibrar y a poner orden en aquello que tú estás desordenando. Mm, mm, Tienes que saber manejarlas claramente, claro. pero cambiar el concepto de que no es malo, que vienen por algo y para algo. Ujú, Igual que no hay animales malos. mm, Otra cosa es que nosotros desequilibramos la naturaleza y un conejo, que es un animal que se ha comido todas las, resulta que me hace daño. O un pulgón que hemos quitado, hemos matado las mariquitas, se nos comen las plantas. ¿Por qué? mm, Porque no hay mariquitas. mm, Pero si no hay pulgones, no habría mariquitas. Si no hubiese si no hay conejos, no hay águilas, no hay culebras y no hay animales que necesitan a conejo. Y el ser humano, pues algo que era antes un alimento, ahora es algo que te hace daño. mm, Tenemos desde la biodinámica lo que se trata es volver a reequilibrar el medio natural para que la cadena trófica no se rompa. mm. Me De hecho, encanta. cuando tú empiezas a hacer ecológico o biodinámica sobre todo, la finca se te llena de animales y los mismos animales se autogestionan y equilibran las poblaciones. Wow. O sea que solo tienes que dejar que haya la vida, ¿no? Pero claro, Sí, luego hay sí, veces tienes que la que... vida afecta a lo que quieres hacer, ¿no? O sea que creo que no hay malo, como que yo siento que lo comprendemos, pero que a veces para conseguir un objetivo tienes que centrarte en una cosa o apartar ciertas cosas que la función que tiene, pues en este caso no te va bien, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo uno sabe? A veces el ser humano que ha desequilibrado antes, que es por lo que nació la agricultura biodinámica, tiene que reequilibrar. Y Ujú, para reequilibrar a veces hay que actuar también con algún insumo normalmente natural. En biodinámica se enseñan a hacer esas cosas. ¿Cómo reequilibro yo mi medio? Pero para reequilibrar el medio exterior tengo que reequilibrar mi medio interior. Yo cuando voy a asesorar una finca que tiene un problema grave, me da lo mismo de pulgón,
Me da lo mismo de trin, me da lo mismo de topo, de ratones. Sí, actúo fuera, pero lo primero que actúo es con los agricultores y cómo yo puedo provocar un cambio en el responsable o en el agricultor. Y si yo consigo que esa persona cambie, todo lo de fuera va a cambiar. Porque todo lo que hay fuera es un reflejo de lo que hay dentro de mí. Yo creo mi realidad exterior de vida y mi realidad exterior de agricultura o de ganadería. El problema de fuera tiene que ver con un problema de dentro normalmente. Por eso mi trabajo es trabajar con las personas responsables de las fincas.